Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que este día los encuentre llenos de energía y con muchas ganas de sumergirse en el mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha estado haciendo saltar las alarmas en el corazón de todos los fans de la televisión turca, y estoy seguro de que les va a encantar. Vamos a hablar de un momento que ha dejado a muchos boquiabiertos, una confesión que ha recorrido internet como un incendio forestal. Si están leyendo bien, Mert Ramazan-Demir ha confesado su amor a Afra en vivo. Imaginen la escena. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, porque créanme, no querrán perderse nada de lo que compartimos en este espacio. Tenemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, las historias que nos hacen suspirar y sentirnos parte de ellas. Así que mientras toman asiento y se acomodan, prepárense porque vamos a desmenuzar este momento épico. El centro de atención, como ya les adelanté, es el talentoso y carismático Mert Ramazan-Demir, conocido por su papel estelar en la exitosa serie Yalan. Y junto a él, la deslumbrante Afra Sarıoğlu, su compañera de reparto y, muchos dirían, el amor de su vida en la ficción y ahora tal vez también fuera de ella. La expectación en torno a su relación ha sido altísima desde que comenzaron a trabajar juntos. Los fans han sido testigos de su química innegable en pantalla, esa chispa que hace que sus personajes, Seyran y Ferit, se sientan tan reales y apasionados. Y como suele suceder con las parejas que cautivan al público, la línea entre la ficción y la realidad se ha vuelto cada vez más difusa. Se rumoreaba, se especulaba, se tejían teorías, pero nada se había confirmado de manera oficial, hasta ahora. El momento cumbre llegó durante un evento muy especial, donde las palabras salieron de la boca de Mert de una forma tan sincera y emotiva que dejó a todos, incluyendo a la propia Afra, sin aliento. Imaginen la atmósfera, luces, cámaras, aplausos, y de repente un silencio expectante. Mert, visiblemente emocionado, tomó el micrófono y con esa mirada que ya conocemos tan bien, se dirigió no solo al público, sino directamente a Afra. ¿Y qué dijo? Ahí está el meollo del asunto. En un arrebato de sinceridad que pocos esperaban, Mert expresó sus sentimientos de una manera que dejó poco lugar a interpretaciones. No fueron palabras vagas ni indirectas, fueron declaraciones directas y cargadas de emoción. Habló de cómo Afra ha tocado su vida, de la admiración que siente por ella como persona y como profesional, y de lo mucho que la quiere. La forma en que lo hizo fue lo que realmente impactó. No fue un murmullo, no fue un comentario al pasar. Fue una confesión en toda regla, en medio de un evento público, donde las cámaras lo estaban capturando todo. Se dice que las palabras exactas giraron en torno a lo importante que es Afra para él, cómo su presencia ilumina sus días y cómo, más allá de ser su compañera de trabajo, se ha convertido en alguien fundamental en su vida. Algunos testigos del evento relatan que su voz tembló un poco, añadiendo aún más autenticidad a sus palabras. ¿Y Afra, cómo reaccionó? Bueno, las imágenes que han circulado en redes sociales muestran una sonrisa radiante, un rubor que delató sus emociones y, por supuesto, unos ojos que brillaban con una mezcla de sorpresa, felicidad y seguramente amor correspondido. Este tipo de confesiones públicas, especialmente de figuras tan queridas, tienen un impacto tremendo. No solo en los fans, sino también en la dinámica de la propia serie. Los seguidores de Yalan sabemos que la relación de Seyran y Ferit es uno de los pilares de la trama. Ver que esa conexión parece extenderse a la vida real añade una capa de autenticidad y un nuevo nivel de disfrute a la historia que seguimos semana tras semana. Las redes sociales explotaron al instante. Miles de comentarios, likes y compartidos inundaron plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los hashtags relacionados con Mert y Afra se volvieron tendencia mundial. Fanclubs de todo el mundo celebraron este momento compartiendo fragmentos del vídeo, editando sus momentos favoritos y expresando su alegría por lo que consideran una confirmación de sus esperanzas románticas. Es fascinante observar cómo un momento así puede unir a una comunidad tan grande y apasionada. Además de la emotividad del momento, también es importante reflexionar sobre el impacto que esto tiene en sus carreras. Mert Ramazan-Demir se consolida, si es que hacía falta, como uno de los actores más populares y con mayor proyección de Turquía. Su valentía al expresar sus sentimientos públicamente, lejos de perjudicarlo, seguramente le ha ganado aún más admiración. Y Afra Sarıoğlu, quien ya es una estrella consolidada, ve cómo su conexión con Mert no solo fortalece su personaje en la serie, sino
que también la posiciona como una de las parejas más icónicas del momento en el mundo del entretenimiento turco. La prensa turca, por supuesto, no ha parado de hablar del tema, con titulares que van desde lo romántico hasta lo sensacionalista, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Recordemos que la relación entre Mert y Afra ha sido un tema de conversación constante. A lo largo de las temporadas de Yalan, hemos sido testigos de la evolución de Seyran y Ferit. Desde sus inicios llenos de conflicto y desconfianza hasta el profundo amor que ahora los une, su química en pantalla ha sido excepcional. Esa conexión tan palpable ha llevado a muchos a preguntarse si ese algo trascendía las cámaras. Y las pistas han estado ahí. Los rumores de citas, las apariciones públicas juntos, los intercambios de miradas cómplices en entrevistas y, por supuesto, la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras. Este evento, sin embargo, ha sido la confirmación definitiva, el clavo que faltaba en el ataúd de las dudas. Ahora es importante mencionar que este tipo de confesiones, por muy hermosas que sean, también pueden generar presión. La atención mediática sobre una relación pública es intensa, y es probable que Mert y Afra tengan que navegar por un mar de expectativas. Sin embargo, la forma en que Mert lo hizo con tanta sinceridad y respeto, sugiere que su relación está construida sobre bases sólidas. No se trata solo de una declaración impulsiva, sino de un reconocimiento público de un sentimiento profundo. Y eso, amigos míos, es digno de admiración. Para aquellos que no están familiarizados con Yalan, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad. La serie aborda temas complejos de la sociedad turca, pero lo hace a través de una historia de amor cautivadora y unos personajes con los que es fácil empatizar. Y ahora, con esta confesión pública, la historia de Seyran y Ferit se vuelve aún más fascinante. Es como ver una telenovela en la vida real, pero con actores que saben cómo cautivarnos. La autenticidad que Mert Ramazan-Demir ha demostrado en este momento es lo que hace que el público se conecte tanto con él y con sus historias. Entonces, resumiendo, mis queridos espectadores, hemos sido testigos de un evento sin precedentes. Mert Ramazan-Demir ha declarado públicamente su amor a Afra Saraoglu. Ha sido un momento de pura emoción, sinceridad y romance que ha revolucionado las redes sociales y ha capturado la atención de millones de fans. Su química en pantalla, que ya era innegable, ahora se ve reforzada por esta confesión en la vida real, añadiendo una nueva dimensión a la historia de Yalan y consolidando a esta pareja como una de las más queridas del momento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir esta emocionante noticia conmigo. Espero que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión. ¿Lo vieron venir? ¿Creen que su relación hará historia? Dejen sus comentarios abajo, los leo con muchísima atención y me encanta debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir estando al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más historias que nos hacen vibrar. Hasta pronto.